Gracias, presidente. Yo empezaría por decir que no creo que este compromiso constitucional de que el Estado de ninguna manera ni permita, ni tolere, ni promueva, etcétera, que el uso de las armas esté por fuera del monopolio estatal. Y la referencia en particular a grupos paramilitares no es una victoria de las FARC, es una victoria de las víctimas, a las que se les ha negado este compromiso estatal durante años, durante décadas. Son las víctimas las que han pedido que haya un compromiso estatal serio, no solo de combatir a grupos armados ilegales, en particular, obviamente, aquellos promovidos por el Estado, porque es que en la historia de Colombia no está escrito que algún día un gobierno promovió grupos guerrilleros. Lo que la historia ha comprobado es que diferentes gobiernos sí permitieron, toleraron e incluso normativamente promovieron autodefensas y grupos paramilitares. Y eso está plenamente probado en la historia. Aquí pueden tratar de negarlo con un dedo. Eso está plenamente establecido en la academia, eso está establecido en Justicia y Paz, eso está establecido en la Fiscalía. Por eso hay decenas de condenados en este país. El que lo quiera negar puede vivir en su mentira. Pero ese es un hecho claro, de manera que este proyecto que estamos tramitando hoy es una victoria de las víctimas de Colombia, de todas las víctimas de Colombia, en particular las víctimas del mal uso o abuso de la fuerza pública. Y de alguna manera uno podrá decir es una especie de exabrupto que uno tenga que poner en la Constitución una cosa que obviamente está prohibida por el resto de la Constitución, es obvio. Bueno, díganle eso a los 66.000 desaparecidos de Colombia. Díganle que es obvio, que la Constitución ya lo prohibía. Díganle eso a los más de 35.000 secuestrados en Colombia. Díganle eso a los 280.000 civiles muertos, porque es que en eso el senador Benedetti tiene razón. Aquí tanto las guerrillas como los paramilitares terminaron atacando fundamentalmente a colombianos inermes, civiles. ¿Cuándo en la historia de Colombia vimos grandes confrontaciones entre ejércitos paramilitares y ejércitos de la guerrilla? No. Lo que vimos fue la guerrilla reclutando menores forzadamente. ¿Hijos de quiénes? De campesinos inermes. Y lo que vimos fue a los paramilitares masacrando y desplazando ¿a quiénes? ¿A frentes de la guerrilla? No. A campesinos igualmente inermes para robarles sus tierras. Y sí, eso nunca fue formalmente en ninguna ley de Colombia declarado política de Estado. ¿Qué tal hubiera sido política de Estado? Si sin política de Estado tuvimos 66.000 desaparecidos, si sin política de Estado tuvimos más de 50.000 víctimas en masacres, sin que nunca fuera una política de Estado, ¿qué tal hubiera sido? Entonces, ¿hasta dónde habríamos llegado? Sin que fuera una política de Estado tuvimos 6 millones de desplazados, ¿qué tal hubiera sido una política de Estado? Sin que fuera una política de Estado, hay 14.000 colombianos asesinados por agentes del Estado en estos últimos 40 años. ¿Qué tal hubiera sido una política de Estado? Sin que hubiera sido una política de Estado, Colombia, este país que vivió en democracia, que no tuvo una dictadura, que nunca estableció grupos paramilitares, este país, mis queridos colegas, tiene más violaciones a los derechos humanos que todas las dictaduras militares de América Latina sumadas juntas, todas. Más que los militares y violadores de derechos humanos en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Perú. Todos esos bárbaros sumados no llegan a la mitad de las violaciones de derechos humanos en el conflicto armado colombiano. ¿Qué tal hubiera sido una política de Estado? En esos países, en cambio, la violación de derechos humanos vía dictadura fue una política de Estado y produjo la mitad de las víctimas que tiene Colombia, todos sumados. 5 violadores, 6 dictadores.
6 gobiernos abiertamente militares, rompiendo el orden democrático, sumados, tuvieron menos de la mitad de las víctimas y violaciones de derechos humanos que tiene Colombia en democracia. Eso es lo que no se nos puede olvidar nunca, mis queridos amigos. Entre todos, agentes del Estado, paramilitares promovidos del Estado, paramilitares no promovidos por el Estado, sino por los narcotraficantes, paramilitares promovidos por terratenientes, paramilitares de todas las especies, guerrilleros de todas las especies, agentes del Estado, le propusieron semejante violación masiva de derechos humanos a la sociedad de Colombia. Así que este compromiso no sobra, no sobra, porque ya sabemos que de eso fueron capaces, y lo que estamos es tratando de comprometer a toda la sociedad colombiana de que nunca jamás el Estado tolere, ni permita, ni mucho menos promocione que civiles puedan tener el uso de las armas. Y hasta hace muy poco, hasta 1997, todavía estábamos en discusiones legales ante las Cortes de si el Estado le da armas de uso privativo de la fuerza pública a civiles o no, con las llamadas convivir. De manera que esta no ha sido una discusión inocua. Muchas veces han tratado de darle alguna forma de cobertura legal, de cobertura de legitimidad legal a ese uso de armas que deberían ser privativas del Estado a civiles en Colombia. De manera que este artículo en particular es una victoria de las víctimas de Colombia, de las mamás que han enterrado a sus hijos, de las familias que nunca los han vuelto a ver. Y es un compromiso de que el Estado tiene que proveer seguridad y justicia, algo que todavía no ocurre. Cuando no es porque organiza grupos paramilitares, y yo en eso difiero de la balanza y de la apreciación que tiene mi colega el senador Alexander López sobre lo que está pasando ahorita. Hicimos hace 2 semanas en esta misma comisión un debate sobre la implementación de los acuerdos de paz. No hay un plan de alguien en el gobierno unido con un grupo paramilitar para asesinar a esos 156 líderes sociales que han sido asesinados. No, doctor Alexander López, ¿sabes qué es lo que no hay? Lo que no hay es una fuerza pública capaz de controlar los territorios que dejaron las FARC. Y entonces esos territorios están en la mitad de una disputa criminal, como aquí lo demostramos, entre las BACRIN, entre el ELN, entre disidencias de las FARC y muchos otros grupos criminales. Y cuando dijimos durante meses que el asesinato de líderes sociales era sistemático, era producto de esa incapacidad de ofrecer seguridad y justicia, el gobierno dijo que no era tan grave, que no era sistemático. Y ahora que han asesinado por esa misma razón a 17 policías, entonces ahora sí tenemos que estar muy alerta. Qué bueno que el gobierno reaccione, aunque sea por la vida de los policías, ya que no le importa la vida de los líderes sociales ni de los ciudadanos. Nos duele que hayan asesinado a 17 policías este año por cuenta de esa disputa criminal en los territorios. Pero nos duele igualito que hayan asesinado a 156 colombianos inermes. El Estado colombiano es incapaz de proteger a sus propios agentes, ahora calcule usted pues a los ciudadanos. De manera que, por eso, este artículo tiene sentido. Tiene una redacción, si debo decir, un poco rara, y yo sí comparto que de una vez vayan, ustedes pueden ver en la página 82 y 83 de los acuerdos de paz, está establecido, Continúe, senadora Pedro López. Gracias, presidente. En los acuerdos de paz, en relación con este tema de los antecedentes reales de existencia y ejecución del paramilitarismo en Colombia, hay 2 compromisos muy concretos, senador Serpa. Uno, este primer artículo, un compromiso constitucional, real, efectivo, de que el Estado nunca más tolerará ni permitirá que ningún agente, ninguno, no importa cómo se llame, ni guerrilla, ni paramilitar, ni BACRIN, ni nada por el estilo, podrá usar armas en nombre de ninguna causa política, que las armas serán un monopolio del Estado. Muy bien, esa es la primera. El segundo compromiso es que se creará una unidad especial para combatir ese tipo de grupos al margen de la ley. Entonces yo sí les pido, con este atraso que llevan los acuerdos de paz, menos de la mitad de las normas contempladas en el acuerdo de paz se han hecho hasta hoy.
Si podemos cumplir dos compromisos en una misma norma, pues cumplámoslos. Dirá el gobierno que es que la creación de la unidad no es de rango constitucional. Bueno, ¿dónde está la ley donde ya la crearon? ¿Ya la crearon en una ley? ¿Ya expidieron el decreto donde crearon la unidad? No, ¿cierto? No han sido capaces. No han sido capaces. No han podido. Entonces, como no han hecho la tarea, pues hagámosla aquí en el Congreso de una vez y que el Congreso dé una señal de fast track sin fast track. Que en vez de cumplir con un compromiso de los acuerdos de paz, cumpla con dos. Y si es que el gobierno por técnica normativa decide que esto no debe ir aquí en un acto legislativo, sino que debe ir en un decreto ley y lo expide, no nos anuncia que lo va a expedir, si no lo expide, pues en el trámite que resta de este proyecto se quita porque habrá sido cumplido por otra vía más expedita. El segundo artículo, senador Enríquez Maya, que sé que le preocupa, pero así tal cual está escrito en los acuerdos, no es paralelo a la Fiscalía, es dentro de la Fiscalía, es como parte de la jurisdicción ordinaria. Tal vez la palabra autonomía es lo que puede causar un equívoco. Yo pediría que la eliminemos porque evidentemente va a estar bajo la égida y la dirección, etcétera, de la Fiscalía General de la Nación. Pero el compromiso así tal cual como está en ese artículo está escrito en los acuerdos de paz. Luego, o lo tramitamos hoy o vamos a tener que tramitar otra norma para que diga lo mismo, para que traiga otro artículo. Pues en vez de uno, hacemos dos. No que estamos muy comprometidos. En vez de hacerle guleyadas como anunciar que vamos a tratar de saltarnos y desconocer la sentencia de la Corte Constitucional, hagamos las cosas al derecho y hagámoslas bien. De manera que quisiera culminar con esto, que el paramilitarismo ha sido una realidad, que nunca una norma lo estableció con política de Estado y sin embargo ha cometido la barbaridad que ha comprometido en Colombia, es un hecho histórico comprobado por la Academia Colombiana, por la Academia Internacional, por la Comisión Estatal, no ninguna ONG de memoria, como es el Centro de Memoria Histórica, que diferentes gobiernos no solamente permitieron, fueron conniventes, sino que además cogobernaron con ellos. Que ahora el Centro Democrático nos venga a decir que el uribismo fue víctima del paramilitarismo, sería víctima por elección y víctima por cogobierno. Hay muchos condenados por haber confesado que sí se eligieron para apoyar a ese gobierno y cogobernaron con ese gobierno. Aquí que no vengan a posar de víctimas. El uribismo, de lo que uno cree que es víctima del paramilitarismo, es víctima por apoyo, por elección y por cogobierno. Pero no vamos a desviarnos en ese debate. Allá cada quien con sus mentiras y su cinismo. Lo importante aquí, y con eso termino, señor presidente, es respetar a las víctimas de Colombia. Y sí, yo debo decir que a mí, como todo en este proceso de paz, me causa escozor, me duele, me irrita que tenga que ser fruto de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, que estas cosas se incorporen en el ordenamiento jurídico colombiano. El gobierno de Colombia, en la ley de víctimas, ha debido incorporar este artículo. No porque las FARC les pongan un fusil al frente diciendo que o incorporan esto o no dejan las armas. Esa es la ley de víctimas y restitución de tierras donde este artículo ha debido ir, obviamente, como un reconocimiento, como una parte de reparación simbólica e histórica a las víctimas, pero no lo hicieron. La verdad es que ningún gobierno lo ha hecho por su propia voluntad, por convencimiento democrático y ético. Tocó que las FARC lo exigieran. Minuto adicional, senadora Claudia López. Tocó que las FARC lo exigieran en un acuerdo de paz para que lo estemos tramitando. Sí, eso a mí me irrita, sin duda. Pero me irrita más no cumplirlo a las víctimas de Colombia. Me irrita más que no quede un compromiso, aunque sea tarde, después de 280.000 muertos, después de 66.000 desaparecidos, después de 6 millones de víctimas. Obvio que es tarde. Este compromiso lo hubiera hecho el Estado colombiano en 1957, otro hubiera sido la historia, doctor Serpa. Pero no lo hizo. Ni política ni jurídicamente lo hizo. Así que más vale tarde que nunca. Votaremos a favor de este proyecto completo, como viene, insisto. Y si el gobierno considera que no debe estar en este acto legislativo, pues que cumpla, que hable menos y expida las leyes o los decretos leyes que necesita.
para sacarlo, pero mientras no lo haya hecho, creo que debemos sacar 2 compromisos al tiempo en vez de seguir dilatando este tipo de decisiones.